Queremos determinar los puntos en los que la función dada tiene líneas tangentes horizontales. Dado que las líneas horizontales tienen una pendiente de 0, y los valores de la función derivada son iguales a las pendientes de las rectas tangentes, primero determinaremos dónde la función dada tiene líneas tangentes horizontales encontrando la primera derivada, y luego estableciendo la primera derivada igual a 0, y luego resolviendo las x, y nos darán las ubicaciones en la que la función dada tiene líneas tangentes horizontales y, a continuación, tendremos que determinar los valores de función correspondientes para determinar la y coordenadas de los puntos en los que la función tiene líneas tangentes horizontales. La función se dio en el formulario de la izquierda. Observe cómo reescribí x al cubo dividido por 3 como 1 3 veces al cubo. Vamos a usar el formulario de la derecha a encontrar la derivada. F' de x es igual a la derivada de 1 3 veces al cubo, que es igual a 1 3 veces la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado. Y tenemos menos el derivada de 3 barra 2x al cuadrado, que es igual a 3 2 veces la derivada de x al cuadrado, que es 2x, y luego derivada menos de 10x, que es 10 veces la derivada de x, que es 1, lo que le da menos 10, menos la derivada de 7, y la derivada de 7 es 0. Sigamos adelante y simplifiquemos la función derivada. Observe en el primer producto, los 3 se simplifican a 1. En el segundo producto, el 2 se simplifica a 1. F' de x, por lo que la función derivada es igual a x al cuadrado. Menos 3x menos 10. Y de nuevo, ahora para encontrar los valores x para los que la función dada tiene líneas tangentes horizontales, necesitamos establecer f' de x igual a 0 y resuelve x. Esto nos da la ecuación x al cuadrado menos 3x menos 10 igual a 0. Podemos resolver esto factorizando. Habrá dos binomios factores de la izquierda. Los factores de x al cuadrado son x y x. Los factores de menos 10 que sumar a menos 3 son menos 5 y más 2. El producto de la izquierda es igual a 0 cuando x menos 5 es igual a 0 o cuando x más 2 es igual a 0, que es cuando x es igual a 5 o x es igual a menos 2. Así que sabemos que la x coordenadas para los puntos en los que la función dada tiene líneas tangentes horizontales. Una coordenada x es 5 y la coordenada y correspondiente va a ser f de 5. Y el segundo punto es menos 2, f de menos 2. Ahora, vamos a determinar estos dos valores de función. Y ten cuidado, aquí están sustituyendo estos valores x al original función en cualquier forma, no la función derivada. Así que f de 5 es igual al cubo de 5. Dividido por 3 menos 3 2 veces un cuadrado de 5. Menos 10 por 5 menos 7. Vamos a configurar también f de menos 2. F de menos 2 es igual al cubo de menos 2. Dividido por 3 menos 3 2 veces el cuadrado de menos 2. Menos 10 veces menos 2 menos 7. Y ahora, hagamos crecer la calculadora. Ya lo configuré para ahorrar tiempo. Observe cómo el valor exacto de f de 5 es menos 317,6 o como decimal, aproximadamente menos 52.83. F de menos 3 es exactamente 13,3 o como decimal, aproximadamente 4,33. Sigamos adelante y grabemos esto. Sigamos adelante y usemos exactos valores para las coordenadas y. Un punto es 5, menos 317,6. Y el segundo punto es menos 2,133. Estos son los dos puntos en los que la función dada tiene líneas tangentes horizontales. Y sigamos adelante y verifica esto gráficamente. La gráfica de la función cúbica está en azul. Observe cómo hay dos puntos donde la función tiene líneas tangentes horizontales. A la izquierda, tenemos el punto menos 2,133. A la derecha, lo hacemos tengo el punto 5, menos 317,6. Espero que te haya resultado útil.